Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones y a la vez de estudios, cuando a veces se presta la ocasión o la situación. Podemos abrir el tema para que se pueda uno opinar o preguntar, ¿no? Pero cuando entramos en el proceso de lo que es la adoración a nuestro Dios, pues es obvio que ya nadie más puede participar excepto el que va a exponer la palabra a nuestro Dios. En el Salmo 23, el domingo antepasado, estábamos explicando, hermanos, el contexto, el trasfondo que el rey David expresaba a través de sus propias palabras, y que hasta cierto punto, ciertamente todo lo que el rey David expresaba, hermanos, era literal, y esto obviamente a través de su relación con nuestro Dios que él tenía. Pero sabemos que ahora, aplicándolo al aspecto espiritual, hermanos, hay mucho más bendición en el aspecto espiritual que en el aspecto material. Y para que precisamente podamos obtener los beneficios que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece como nuestro pastor, es obvio que tenemos que tener una relación con Él y con su Padre Celestial. Y estos beneficios ya no son meramente materiales. De hecho, no son materiales, son espirituales. Materiales no podemos decirlo. Entonces diría usted, ¿el trabajo no es una bendición? ¿La casa es una bendición? Sí. Sí. Pero el ladrón no tiene una casa. El asesino no tiene una cuenta en el banco. El que frauda no tiene mejor trabajo que usted. Todos los demás tienen lo que los justos llegan a tener. ¿Cuál sería aquí el punto en sí? Por eso hay que aplicarlo en el aspecto espiritual, porque es ahí en donde está realmente la riqueza que Dios nos da. Pablo lo decía bien claramente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Por eso, ciertamente todo lo que el rey David vivió y lo que Dios hizo con él y todo, hermanos, fue algo maravilloso y fue presencial. Pero esto nos enseña a nosotros, nos provee enseñanzas básicamente espirituales que debemos de entender, y que a la vez, hermanos, poner nuestra mirada precisamente en el cielo, no en la tierra. Cuando decíamos en el Salmo 23, versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Como pasaron 2 fines de semana o dos domingos, hermanos. El domingo pasado tuvimos otro convivio y el domingo antepasado hablábamos de esto. Y en cuanto a lo que es no solo la providencia de Dios, sino el triunfo sobre nuestros adversarios. Y cuando el rey David dice: unged mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Okay. En primer lugar explicamos qué significa eso: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La providencia, ciertamente, el bienestar que Dios nos otorga, y aún todavía cuando dice en presencia de mis angustiadores, aquellos que nos procuran el mal, ellos aún son testigos, hermanos, de cómo es que Dios
está con nosotros. Como el rey Saúl podía ver, hermanos, cómo es que el rey Saúl procuraba el mal con David, cómo procuraba matarle y no podía. Y lejos de dañarlo, o lejos de que a este hombre le fuera peor o mal, le iba aún mucho mejor. Y aún el rey David miraba de cómo este hombre era protegido por Dios. ¿Por qué? ¿Qué era lo que el rey David hacía para tener no solamente el bienestar de Dios, sino aún también su protección? Es que el rey David confiaba en nuestro Dios. El temor de David ante Dios mismo, hermanos, era tan grande. Lo miramos cómo es que él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Si él lo hubiera considerado como su enemigo, lo hubiera matado el rey David. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Si hubiera sido otra persona, ¿qué hubiera hecho el rey David? Lo hubiera matado. Pero no lo hizo. ¿Qué le detuvo? Simplemente por ser el rey Saúl. No solamente por eso. No solamente por eso. Porque era el ungido de Jehová. Mientras él estuviera en el trono y con vida, él tenía que respetar eso. Él no podía quitarlo de ahí. Solo Dios podía hacerlo. Es por eso que no lo tocó. Y le dio una señal, solamente le dijo: mira, tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque tú eres el ungido de Dios. Y no podía ir en contra de Dios mismo. Y esto hacía que él le fuera bien. Por eso nosotros, en aplicación espiritual, decíamos, hermanos, ¿cuánta razón tiene el apóstol Pablo en decir en Efesios capítulo 6? Porque nuestra lucha no es contra ¿quién? Contra carne y sangre, sino contra espíritus y huestes de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha contra ¿quién es realmente? Contra Satanás. Y cuando alguien, hermanos, intenta hacernos daño, cuando alguien procura hacernos daño, ¿qué tenemos que hacer? Pablo decía, ¿se acuerdan de aquel carcelero? Este hombre me causa muchos males, mas yo le he dicho a nuestro Dios: Señor, te lo encomiendo a ti. Tú sabrás qué hacer con él. Dejarle la causa. Dios mismo lo dice: mía es la venganza, yo daré el pago. No te preocupes. Yo no estoy ignorante ante esta situación. Yo sé el daño que te intenta hacer. Déjamelo a mí. Yo me encargo de él. O yo me encargo de ella. Por eso tenemos esas grandes lecciones en Romanos capítulo 12. No busquéis vengarse el uno mismo, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Y eso era lo que hacía el rey David. Y es por eso que tenía la bendición de nuestro Dios, y sus enemigos podían contemplar eso, hermanos, cómo este hombre era bendecido por nuestro Dios. Pero siempre hay que cuestionar el por qué pasaba esto. Por el gran temor que el rey David sentía a nuestro Dios, por esa gran reverencia que el rey David tenía para con nuestro Dios, y porque él confiaba, al final de cuentas él confiaba en la justicia de nuestro Dios. Y es lo que tenemos que hacer precisamente nosotros. De igual manera, mostrar siempre nuestro temor a nuestro Dios, no procurar el mal hacia los demás. Simplemente encauzar la causa a nuestro Dios, que Él sea quien se encargue, y no procurar el mal a nadie más, porque todos los demás son criaturas de Dios. Son criaturas de nuestro Dios, y esto a nosotros nos debe de tener, por el simple hecho de que son de Dios, y solo Dios puede dictar un juicio
y una sentencia, y Dios castigará al culpable en el día del juicio. Nadie, como dice el profeta Nahum, hermanos, Dios jamás considerará al pecador inocente. Jamás. Porque Él es justicia. Okay. Pasa a lo siguiente, dice, unge mi cabeza con aceite. ¿Se acuerdan que explicamos esto? ¿Qué era lo que hacía el pastor con sus ovejas? Las cubría de aceite con el fin de protegerlas. ¿De qué? Pues de las plagas, de los insectos. Era una acción de sanidad y de protección a la vez. Que a la ovejita la protegía precisamente de todas esas bacterias, todos esos insectos que podrían causarle daño en sus ojos, en su cara. Se refiere a esa sanidad, esa protección, pero más que todo la sanidad. Mantenía a las ovejas en un estado sano. Sin embargo, obviamente que en ese oficio tanto el pastor como las ovejas se conocían. Había una relación muy estrecha entre ellos. La sanidad él la podía proveer. Y es por eso que el rey David, tomando en cuenta el contexto, hermanos, no está hablando de una unción para ser rey, o lo que decíamos que antiguamente cuando un rey iba a ser ungido por Dios se llenaba de aceite, o el sumo sacerdote era bañado en aceite, o algún profeta que era elegido también como profeta de Dios era también ungido. No se trata de ese tipo de unción, sino más que todo de la unción de lo que hace el pastor con su oveja, considerando el contexto. Es sanidad. Y cuán importante es la sanidad. Aplicándolo en el aspecto espiritual, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hacía e hizo lo mismo, proveer sanidad a todos aquellos que le buscaban, a todos aquellos que le procuraban. Mire, vaya conmigo en Marcos capítulo 6. Primeramente, antes de ir a Marcos capítulo 6, primeramente vayamos a Isaías, en el capítulo 53, hermanos. Isaías 53. Isaías 53, versículo del 1 al 5. Isaías 53, versículo del 1 al 5. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas será atractivo. ¿Para qué? Para que le deseemos más. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga. ¿Saben lo que es una llaga, hermanos? Una herida profunda. Como cuando a veces se entierra un puñal en el cuerpo, hermanos, que traspasa no solamente la piel, tejidos, de la carne, y aún hasta penetra hasta adentro. Es una herida profunda, es una herida de muerte, hermano. Eso es lo que implica. Por su llaga, dice, fuimos nosotros, ¿qué? Curados. ¿Curados de qué? Dice en los versículos anteriores, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros
dolores. ¿Se acuerdan de aquella mujer, hermanos, a la cual había sufrido mucho de flujo? ¿Cuántos años? 20 y tantos, 28, algo así, o 30, por ahí, no recuerdo bien. Pero esta mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Seré sana. Si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Por qué esta mujer pensaba en ello? Porque fíjese lo que vemos en Marcos. Ahora sí, en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 53. Marcos 6, versículo 53. Terminada la travesía, Marcos 6, versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente les reconoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, o sea, en camillas que no podían caminar, postrados, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban, ¿cuál era el resultado? Quedaban sanados. Quedaban sanados. Nomás tócale. De él emanaba, de él salía, de él fluía poder. Poder. Pero también implicaba la fe de las personas en ocasiones, porque había veces que a unos eran curados sin tener fe, pero bueno, estaba implicada la fe o la obediencia, como aquel ciego, ¿verdad? Como aquel ciego que lo vio, escupió en tierra, hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque. ¿Y qué hizo este hombre? Simplemente hizo lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo. Fue y se lavó. Y veo, puedo ver. ¿Qué lo sanó? ¿Algún poder en su saliva? ¿Algún poder en la tierra? Esa mezcla de lodo que se lo untó y eso fue. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor, hermanos? De lo más vil, de lo débil, de lo menospreciado, de lo inútil, se vale Dios para mostrar su poder. Y que aquel hombre quedó sanado. Cuando esta mujer, regresando al punto, esta mujer que dijo: si tan solo tocara su manto, porque ella sabía que muchos serán sanados de esa manera. Y es por eso que ella también lo hizo. Cuando el Señor cuestionó: alguien me tocó, alguien me ha tocado. Y hasta los apóstoles decían: Señor, oye, espérate, si todos estamos apretados, todo mundo te toca aquí, Señor, a todos nos tocan, a todos nosotros vamos aquí bien apretados. Como diciendo: ¿de qué estás hablando? Y el Señor hablaba de que había sido tocado muy diferentemente, con una intención. Alguien me tocó, sentí que salió poder de mí. ¿Y usted cree que el Señor no sabía, hermanos, quién lo había hecho? Él sabía perfectamente quién era, quién fue, en qué momento, todo, Él sabía todo. Sin embargo, Él les estaba dando la oportunidad a aquella mujer para que se levantase y diese ese testimonio, esa fe, lo que ella experimentó. Y es por eso que se levantó y dijo: Señor, yo lo hice, porque yo sabía que si tan solo tocara tu manto, yo iba a ser sanada. La expresión de la realidad de lo que aconteció, hermanos, en ese momento, todos los demás oyeron y pudieron comprobar. Pues esa era la idea: resaltar la grandeza, el poder y la gloria
del Hijo de Dios. Muchos fueron sanados de esa manera, en una forma física. Y no solamente fueron sanados, hermanos, algunos demonios eran expulsados, paralíticos levantados, ciegos con vista. Muchos, hermanos, serán sanados de esa manera. A los otros hasta resucitados de entre los muertos. Lázaro, Lázaro, algunos más. Aquella hija también de un, ¿quién era? A ver si no me pueden ayudar. De Jairo, gracias, la hija de Jairo. Cuando muchos decían, ya murió, ya para qué lo traes. ¿Y qué fue lo que dijo ella? Él, duerme. Y la resucitó. Pero dígame una cosa, ¿Lázaro no murió después? Sí murió. ¿Esta niña no murió después? Sí murió. Entonces, ¿se da cuenta? El punto es de que ahora usted y yo, cuando el profeta Isaías hablaba de eso, hermanos, de que fuimos curados, Él cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores, ni nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido por nuestras rebeliones. Cuando dice que fuimos curados por su llaga, fuimos curados, fuimos sanados. Y obviamente que la sanación está relacionada con la vida. Por eso es de que muchos procuran su sanidad, porque está en riesgo su vida. Mas ahora, a veces situaciones así tan adversas, tan complicadas, hermanos, como estar en peligro de muerte, bajo amenazas o bajo una enfermedad también. O sea, es bueno procurar la sanidad física. Esto no quiere decir que si estás enfermo, déjate morir, al cabo, eso no importa. No es así. Todos los recursos habidos y por haber en este mundo, lo que es la ciencia, la medicina, la química, la fisioterapia y tantas cosas que hay, hermanos, la tecnología tan avanzada que está, todo esto es providencia de Dios. Todo esto es providencia de Dios para lograr la sanidad del cuerpo. A veces, lamentablemente, no se puede, y a veces sí. Y es que aquí la cuestión está no en la voluntad de Dios, hermanos, sino más que todo en la respuesta que tenga nuestro cuerpo. Porque a veces queremos culpar a Dios de cosas que Él no tiene nada que ver en esto, como algún accidente, que de repente una persona llega a perder la vida. Y hasta a mí a veces me da coraje que digan, esa fue la voluntad de Dios. No, esa no fue la voluntad de Dios. Esa no fue la voluntad de Dios. Y más aún me da coraje porque uno lo experimenta a través de carne propia. Esa no fue la voluntad de Dios. Esa fue a consecuencia de un descuido de una persona que fue irresponsable, no se detuvo. Si se hubiera parado, le hubiera ayudado, le hubiera asistido, hubiera cambiado muchas cosas. No lo hizo. Si la persona hubiera sido más cuidadosa, hubiera visto adelante y cosas así, se hubiera evitado ese accidente. No culpemos a Dios de nuestras irresponsabilidades, de nuestras injusticias. Y a veces pasa la cuestión también de sanación. A veces el cuerpo responde favorablemente y a veces lamentablemente el cuerpo no responde. La lucha se le hace. Por eso hasta muchas veces los médicos dicen, entró en un estado de agonía, de lucha. El cuerpo por sí mismo está luchando a mantenerse vivo.
Es que si usted se analiza, hermanos, el cuerpo que Dios crió, hermanos, es un cuerpo maravilloso, que también, hermanos, lucha por sí mismo. ¿Okay? Por algo tenemos precisamente lo que es un sistema, ¿cómo se le llama ese de defensa? ¿Okay? De bacterias. Inmediatamente cuando nos invade un virus o algo, inmediatamente se activa ese estado, ¿cómo se le dice? El estado inmune. ¿Ok? Empieza la guerra, la batalla. Por algo a veces, si usted estudia un poco más en cuanto a lo que qué significa la temperatura, la fiebre, el desmayo, todas esas cosas, es una acción en pro de la defensa del cuerpo mismo. O sea, el cuerpo reacciona de una forma muy diferente, hermanos, y todo con el afán de mantenerse sano, el mismo cuerpo. Pero a veces llega el punto en que no puede más y sucumbe. Como puede reaccionar favorablemente, como puede reaccionar negativamente. Pero el punto principal aquí es de que no solamente, hermanos, podemos morir físicamente, hay algo peor. ¿Se acuerda cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a aquel paralítico que estaba precisamente en el estanque de Bethsaida o Bethesda? Lo sanó. Y este hombre se fue, hermanos, al templo. Y cuando los fariseos lo cuestionaron, le dijeron: ¿qué haces con tu lecho en tus brazos? Es sábado, no deberías de andar caminando. No, pues el que me sanó me dijo: toma tu lecho y vete. ¿Quién fue el que te sanó? Pues no sé quién sea. Simplemente me sanó y me dijo: toma tu lecho y vete. Y dice la escritura que más adelante el Señor lo encontró, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Puede haber algo peor que la muerte, hermanos? Sí, la muerte eterna, la muerte espiritual. Por eso somos sanados en el aspecto, hermanos, espiritual. Mas sin embargo, así como todas aquellas personas, para alcanzar su sanidad, tuvieron que recurrir a nuestro Señor Jesucristo, ir en busca de Él. Así como la oveja venía al escuchar la voz de su pastor, venía, hermanos. De hecho, el mismo animal sabe que es para su propio bien, y dócilmente se presta a eso porque sabe que es para su propio bien. Si los animales, hermanos, que ciertamente no tienen un discernimiento, no tienen una alma para distinguir lo que es lo bueno y de lo malo, pero sí tienen instintos que le ayudan precisamente a preservar su vida, y que buscan eso. Y es por eso que el animalito dócilmente va al escuchar la voz de su pastor. Así nosotros, si creemos y deseamos la sanidad de nuestra alma, tenemos que venir dócilmente a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:21: habiendo purificado vuestra alma, mediante la obediencia a la verdad, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. Cuando se habla de purificación, mire, aún todavía, si va conmigo allá a Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, ¿en qué? En la justicia y la santidad de la verdad. Cuando estábamos en pecado, hermanos, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos viciados. Acuérdense esa palabra en el griego, steiro,
corrompido. Algo que está corrompido. Y está hablando aquí en un término espiritual, hermanos, no físico. Un término espiritual. Implica corrupción, implica depravación, implica perversión. Que a veces esos instintos malévolos y perversos, hermanos, nos enferman. ¿Qué? Nos enferman nuestra mente y nuestros instintos, nuestras emociones. Por algo el Señor dice, porque del corazón salen ¿qué? Todos los malos pensamientos. Entonces, ¿dónde quiere actuar nuestro Dios? En nuestra mente, precisamente. La sanación de nuestra alma principia en la mente, internamente, para acabar con el pecado, lo cual precisamente nos enferma y nos mata. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el poder de Él, hermanos, que está en el Evangelio mismo, es la que nos provee esa sanidad espiritual. Pero para que podamos alcanzar esa sanación tenemos que recurrir a Él. Y una vez que recurrimos a Él, hermanos, entonces tenemos acceso. El rey David, él sabía muy bien, es por eso que él expresaba eso. Y estaba, hermanos, tremendamente agradecido con nuestro Dios. Y es por eso que si regresamos al Salmo 23, cuando decía esas palabras: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, ¿okay? En verdad les digo, dice el rey David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Dios es bueno, hermanos. Amén. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Él no nos paga conforme a nuestras transgresiones. Pero tiene que haber algo. Para que Él no nos pague conforme a nuestras transgresiones, tiene que haber algo. Como le dije en la mañana, veníamos hablando precisamente del tema que el hermano venía impartiendo del hijo pródigo. Y que yo le vuelvo a repetir, esa parábola yo la titulo El Padre Misericordioso. Y el hermano decía: miren, no le tomó en cuenta todo lo que este hombre hizo. Que cuando le quiso dar su herencia se la dio y la malgastó y todo. Y el padre no le dijo: ¿qué anduviste haciendo? ¿En qué te gastaste todo eso? Ya ves, por haber andado viviendo impíamente, que este y que el otro y que aquello. No le tomó en cuenta nada de eso. Simplemente lo abrazó, lo besó, hizo la fiesta y esto y el otro. Y nomás nos quedamos ahí. Y nos da la idea como decir: bueno, podemos vivir impíamente, en pecado, que al final Dios nos va a perdonar. Como una joven en el trabajo me decía, cuando yo le decía: ¿qué piensas tú en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 23? La paga del pecado es muerte. ¿Qué piensas tú al respecto de esto? Dijo: pues yo no confío mucho en eso. Dice: porque Dios es un Dios de amor. Él no castiga. Él ama a sus hijos. Y le digo: es cierto, pero también es un Dios severo. Le digo: si tu hijo se porta mal, ¿qué es lo que haces con él? ¿Le aplaudes? ¿Te da alegría? ¿Y más cuando te ofende? ¿Le vas a aplaudir sus travesuras cuando haga un daño a los demás? ¿Cuando diga malas palabras? ¿Cuando daña a una persona? ¿Qué vas a hacer con tu hijo? ¿Lo vas a corregir? ¿No? Sí. Si uno tolerara la maldad, pues no habría cárceles tampoco. Pero las hay. ¿Para quiénes? Para los que transgreden la ley, para los que se portan mal. Hay un castigo. Así Dios también castiga a todos aquellos que no creen en Él. Por eso
ciertamente en la historia nos enseña que cuando le vio de lejos, el padre siempre estuvo en la espera. Pero él sabía que él venía arrepentido y no estaba equivocado, porque cuando aquel hijo reaccionó, volvió en sí, ¿qué fue lo primero que dijo? En la casa de mi padre abundancia de pan hay, y yo aquí perezco de hambre. Ya sé lo que voy a hacer, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se lo dijo el hijo: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué implica eso? Arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué implica eso? Humildad. Hazme tan siquiera como uno de tus jornaleros, uno de tus sirvientes. ¿Qué implica eso? Disponibilidad para servirle. Y es por eso que fue recibido de esa manera. Y es por eso que se hizo fiesta y encontró gozo. Por lo que él pudo ver. Y él lo pudo ver en ti, mi hermanita, y en mí. El rey David dice, fíjese muy bien: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué dices eso, rey David? Si lo cuestionamos al rey David, dice: ¿por qué dices eso? En la casa de Jehová moraré por largos días. Tanto el bien como la misericordia de nuestro Dios, hermanos, se aplican únicamente solamente en el lugar correcto y adecuado. Usted dirá: oye, hermano, tú estás equivocado, porque bien sabemos que el sol sale para todos. El sol sale para, hasta a veces adoptamos pensamientos humanos, ¿verdad? El sol sale para todos, el sol sale para justos e injustos. Eso es lo que dice la Escritura. Sí, es cierto, porque Dios es bueno. Si Dios te hace un bien, ¿okay? Si Dios te hace un bien, es para llamar tu atención, para que te des cuenta de que Él existe realmente y que no hay otro quien te ame tan profundamente como Él te ama. Nuestro Señor Jesucristo lo decía en Juan capítulo 15: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y no solamente Él lo dice en respecto a su Padre: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Pablo mismo, mire quién, Pablo mismo lo decía: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si Dios es bueno y maravilloso contigo, es porque desea no solamente hacerte un bien, sino llenarte de bendición. Saciarte de bendición. Yo no he venido para que tengan vida, sino para que tengan vida ¿en qué? En abundancia. En abundancia. Para que confíes en Él, para que te entregues a Él y para que vivas en Él y con Él. Por eso que el rey David decía: en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí es donde se aplica aún más la misericordia de nuestro Dios y el bien de nuestro Dios, porque aún para alcanzar el bien y la misericordia de nuestro Dios, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios. Para alcanzar la misericordia, Pedro mismo lo decía: mas vosotros sois, ¿qué decía? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora, dice, ¿habéis qué? Alcanzado misericordia. Alcanzado misericordia.
A veces cuando vemos nosotros a un hermano ya de 80 años, hermanos, que se bautiza, gloria a Dios por ello. Mire cuánto tiempo estuvo luchando Dios con él. Y que a los 80 años, hermanos, un hermano se bautice. La gracia de Dios lo alcanzó. La misericordia de Dios lo alcanzó. Pero ellos tuvieron que responder al llamado de nuestro Dios. ¿Ok? Por eso el rey David, cuando dice esto, hermanos, estaba expresando su deseo por estar cerca de su Señor. Cuando dice: en la casa de Jehová moraré por largos días, dispuesto para... ¿Qué era lo que se hacía en la casa de Jehová, hermanos? ¿Qué era lo que se hacía en el templo de nuestro Dios? Los que estaban ahí continuamente, tanto el sacerdocio como los levitas, hermanos, estaban para administrar la casa de Jehová, para presentar sacrificios agradables a nuestro Dios, en intervención del pueblo mismo, y para seguir adorando a nuestro Dios. Solamente ellos podían hacerlo. Ahora ni aún el rey David no podía entrar, hermanos, ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Pero lo que él sí podía hacer, hermanos, era llegar al patio de la casa de nuestro Dios, presentar su ofrenda dependiendo de la condición. Eso lo sabemos muy bien en el libro de Números, en el libro de Levíticos, que dependiendo de la condición económica de la persona, debía de presentar lo que él podía hacerlo. ¿Qué fue lo que presentaron José y María? Eran pobres. ¿Qué presentaron? Un palomino. ¿Okay? Porque eran pobres. Pero un rey tenía que presentar cordero o corderos, sacrificio. ¿Okay? Y tenía que ser en perfectas condiciones. Ahí se ofrecían los sacrificios. Y estar, es decir, siempre cumplir con la voluntad de nuestro Dios, comprometido fielmente con nuestro Dios. En la casa de Jehová, dice, moraré, viviré por largos días. ¿No qué? Por largos días. Si nosotros, hermanos, deseamos el bien y la misericordia de nuestro Dios, Él ya nos alcanzó con el bien. Nos hizo un bien a través de Cristo mismo. ¿Qué bien pudo habernos hecho nuestro Dios? Perdonó nuestros pecados, lavó nuestras heridas. Cristo tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Nos liberó de la condenación del pecado. Nos otorgó el don de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo mora en mí, mora en usted. ¿Okay? No hay que pedirlo de nuevo. Él, el Espíritu Santo, mora en ti y en mí. Y es por eso que para que Dios viniera a mi cuerpo, a mi vida, hermanos, convirtiera mi cuerpo en su casa. Porque ahora nosotros podemos decir: en la casa de mi Padre, ¿okay?, moraré por largos días. Eso el rey David lo decía porque la casa de Jehová estaba ahí. Y la presencia de Dios se manifestaba ahí. Ahora, ¿cómo es que se encuentra la casa de nuestro Dios? ¿Dónde está esa casa? ¿Es este edificio? No. Aunque le pongamos ahí casa de oración, bueno, se entiende porque aquí venimos y nos reunimos. Casa de adoración, se entiende porque es aquí en donde la iglesia se reúne para adorar a nuestro Dios, perfecto. Pero en sí, el templo es la iglesia, hermanos. Somos usted y yo. ¿Okay? Es mi cuerpo. Por eso el Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada, una casa, un templo para nuestro Dios. Ahora usted y yo, lo que usted y yo tenemos que decir, hermanos: mi cuerpo, mi vida será siempre para Dios una casa,
un templo donde Él more aquí. Y ciertamente, hermanos, en la forma congregacional, somos la casa de Jehová. Amén. Somos la familia de Dios. Y es aquí donde siempre voy a estar con la iglesia de Cristo. Amén. Para poder servir a nuestro Dios. De hecho, mismo el apóstol Pedro lo decía. Mire, vaya conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2. Ya voy a acabar, hermanos. Cuando dice que somos precisamente sacerdotes. Primera de Pedro, piedras vivas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué? Espiritual y sacerdocio santo. La iglesia, hermanos, es una casa espiritual y es un sacerdocio santo. ¿Pero para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, no cualquier sacrificio, sino que estos sacrificios aún tienen que ser aceptables a Dios por medio y únicamente a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Solamente a través de Él. No hay nadie más. Nadie, hermanos. ¿Cuánta razón tenía el Señor en decir: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie, y el Señor no dice nadie va al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque ¿quién está con el Padre? El Hijo. ¿Okay? Es ahí. Entonces, por eso que a través de Cristo podemos llegar al Padre, para ofrecerle sacrificios aceptables. Ahora, como bien lo decía el apóstol Pablo, somos, hermanos, templo de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones. Pablo lo decía. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Y todo aquel que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hicimos usted y yo una promesa. El día en que nos convertimos, el día que obedecimos el Evangelio, usted y yo hicimos una promesa. ¿Se acuerda? ¿Cuál fue esa promesa? Servir a Dios fielmente hasta el día que muera. Cumplámosla, hermanos. Acuérdense lo que dice el Señor en Eclesiastés capítulo 5, que cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Dios no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque nunca te comprometiste. Pero si te comprometiste, cúmplelo. ¿Okay? El rey David estaba totalmente dispuesto a ello. ¿Lo hizo? Lo hizo. Y ahora usted y yo, hermano, lo haremos. En realidad queremos obtener todos los beneficios que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, siendo nuestro pastor. Cuando cantamos ese canto, hermanos: con mi pastor no hay escasez. Ese himno está preciosísimo, está hermoso, hermanos. Porque Cristo es nuestro pastor. Y que sea para su honra y gloria. Dios les bendiga, hermanos. No le siguen porque no.